Ok, bueno, vamos a empezar. Esta es nuestra tercera sesión. El día de hoy vamos a hablar de los usuarios de la información financiera. En la sesión pasada estuvimos hablando brevemente de las normas de información financiera y mencionábamos que dentro de la estructura con la que cuentan existen eh, los postulados básicos, que decíamos que era como la parte central, la parte principal de esta parte de las NIF, que era como lo que nos iba a ayudar a precisamente a gestionar o digamos, a regirnos como tal la actividad contable. Es como un manual, son muy básicos, como decíamos, y veíamos desde cosas muy sencillas hasta un poco obvias, hasta conceptos tal vez que sí nos podían confundir un poco. Bueno, todo eso nos sirve como una regulación de la información financiera que vamos a estar manejando. Nosotros tenemos que precisamente tener ser homogéneos, digámoslo así, con la información que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque esta información llega a diferentes usuarios y es muy importante que nosotros podamos darle esta homogeneidad para que los diferentes usuarios puedan entender, puedan interpretar esta información de una manera más fácil. Por eso existen las normas, ¿no? Para homogeneizar todo esto. Y vamos a ver el día de hoy cuáles son esos usuarios. Ya ustedes, los que pudieron participar en la lección, ya vieron exactamente esa parte de los usuarios. El día de hoy lo vamos a explicar con más detalles. Si quedó alguna duda por ahí, vamos precisamente a comentar de eso. Okay. ¿Me comentan, por favor, si ya les aparece aquí la parte de la lección, por favor? Sí, prof. Ok, muchas gracias. Entonces, esta es la lección que como tal ya ustedes pudieron haber contestado. Nos habla de las normas de información financiera. ¿Quiénes son los usuarios? Para empezar, nos dice que la información financiera es el conjunto de datos ordenados que son presentados en términos monetarios. Decíamos, la información financiera nos habla de las actividades que tienen las empresas, pero presentadas en términos monetarios. Es decir, compré un vehículo, compré mercancías, no voy a poner que compré 10 cajas de mercancías, voy a poner el valor que tienen esas cajas de mercancía, por eso es en términos monetarios. Y en estos se pueden presentar los resultados de las operaciones que se tengan, así como los movimientos que tienen las empresas. Entonces, esta información es muy importante. Nos dice que de acuerdo a las NIF, de lo que estábamos hablando en la sesión pasada, la información financiera se incorpora en los estados financieros. Entonces, digamos que la presentación principal que le vamos a dar a esta información financiera, como se lo vamos a entregar, digamos, a los usuarios, es por medio de los estados financieros. Me parece que en la clase pasada lo comentábamos que es como cuando les dejan hacer alguna actividad y ustedes primeramente investigan, van tomando apuntes y todo, y al finalizar ya entregan un resumen, una infografía, un mapa conceptual, un pensamiento visual, lo que les hayan pedido ya lo presentan ustedes, pero primeramente hacen una investigación y ya la actividad les pide una presentación diferente. Lo mismo pasa aquí. Ya nosotros hicimos anteriormente un registro de las operaciones que sucedieron en la empresa y ahora nos va a tocar hacer esa presentación de todo el trabajo que hicimos. ¿Y cómo se presenta? Con los estados financieros, los cuales se van a enfocar en 3 puntos principales. El primero es evaluar la situación financiera de la empresa. El estado financiero que se encarga principalmente de esto es el balance general o el estado de posición financiera. Es el que nos va a presentar a detalle
cómo se encuentra la información, la situación financiera de una empresa. Si tiene deudas, si tiene muchos artículos en el inventario, mucho dinero en el banco, si la inversión de los socios es fuerte, si tiene utilidades de años anteriores, si tiene activos, dónde tiene invertido su dinero, cuánto debe. Todo eso lo vamos a ver en el balance general o estado de posición financiera. Después nos dice que también podemos encontrar el resultado financiero. Este lo vamos a encontrar en el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, que como su nombre nos lo indica, nos va a ayudar a determinar si se encuentra la empresa con una pérdida o una ganancia al final de un ejercicio. Y finalmente, los flujos de efectivo de una entidad, que se trata básicamente del estado de flujo de efectivo como tal, en el cual nosotros podemos ver los movimientos, cuál es el uso que se le da a los recursos de la empresa y cómo se están moviendo, cómo pasan de un punto a otro, digámoslo así. Aquí tenemos los usuarios. Lo dice en este cuadro, perdón, este mapa conceptual para que fuera más fácil identificarlos, cómo los tenemos clasificados y ya luego se los puse uno por uno para entender a qué se refería cada uno. Nos dice que para que los estados financieros cumplan con su función es necesario entender cuáles son las necesidades de los usuarios, quienes requieren de información útil para tomar decisiones económicas con respecto a la entidad. Es como cuando no sé, vamos a comprar unos tenis, por ejemplo. Bueno, voy a comprar unos tenis. ¿Cuál es la función que van a tener esos tenis? ¿Los voy a usar para ir a correr? ¿Los voy a usar para cuando quiera yo salir a pasear de una manera más casual? ¿Los voy a usar para jugar fútbol? ¿Los voy a usar para atletismo? ¿Para básquetbol? ¿Para qué voy a usar los tenis? Dependiendo del uso, pues podrán ser diferentes los tenis. Sí son tenis todos, pero cambia dependiendo del uso. Lo mismo pasa aquí. Hay que analizar cuál es el uso que se le da a esta información y esto nos lo va a decir cada uno de estos usuarios, le da un uso diferente. Primeramente tenemos los usuarios externos, los que están por fuera de la estructura orgánica de la empresa. Dentro de estos encontramos los proveedores y acreedores, encontramos clientes y encontramos instituciones gubernamentales, por hacer una clasificación muy breve, muy amplia en cada uno de los conceptos. Y del otro lado tenemos los usuarios internos, los que forman parte de la empresa. Tenemos por un lado los socios o accionistas y por otro lado tenemos a los empleados de la empresa. Proveedores y acreedores. ¿Hasta aquí hay alguna duda con lo que se está viniendo, lo que se está comentando en clase? No, profe, todo No, claro. profe. Ok, perfecto. Si tienen duda, me comentan y lo mencionamos en ese momento, no se preocupen. Proveedores y acreedores. ¿Cuáles son los proveedores de la empresa? Son aquellos que les van a vender los productos, ya sea para que ellos hagan la transformación o para que hagan una venta posterior. Cuando hacemos la transformación, hablamos de una empresa industrial, una fábrica, digámoslo así, que compra materias primas, las transforma por medio de sus procesos y vende otros artículos. Cuenta con proveedores de materias primas. O si hablamos de empresas comerciales, también contamos con proveedores de las mercancías que posteriormente vamos a revender. Hablemos de un supermercado que ya compra tostadas, compra mayonesa, leche, compra muchos artículos que posteriormente vende. También cuenta con proveedores. Ahora, ¿por qué es importante para los proveedores tener información financiera de la empresa a la que le está vendiendo? Uno a lo mejor dice, bueno, ¿y qué le importa si me está vendiendo, no? Todavía que le voy a comprar. Bueno, en muchas ocasiones las empresas manejan un crédito para sus clientes. Es decir, si yo soy la empresa, digámoslo así, McCormick y vendo mayonesa y se lo voy a vender a Chedraui, le voy a dar un crédito tal vez de un mes para que me pague los productos, pero yo quiero saber qué tan sanas están sus finanzas.
qué tanto debe. Probablemente yo vea a Chedraui como una empresa enorme y pueda confiar en ellos, pero a lo mejor al ver su información financiera veo que le debe a varios proveedores y tal vez ya no me anime a venderle o no a darle a crédito o darle un crédito más corto o un crédito más pequeño. Por eso es importante, porque yo estoy dando mi mercancía a crédito y necesito saber si la empresa que me lo está adquiriendo y a la cual se lo estoy dando fiado, digámoslo así, me lo va a pagar. Por eso es importante para los proveedores. Ahora, para los acreedores, ¿qué es un acreedor? El acreedor es aquel que me va a prestar dinero. A mí Noé me presta dinero un acreedor. Pueden ser acreedores bancarios, pueden ser acreedores particulares, es decir, voy a un banco y el banco va a querer saber cuáles son mis ingresos, cuánto cobro mensualmente, va a querer saber si tengo algún crédito hipotecario, si tengo algún crédito automotriz, si paso pensión, todo eso. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a ver, ok, tiene unos ingresos mensuales de este monto y ya tiene comprometido a lo mejor en unas letras de un carro o en alguna casa o un terreno esto, entonces le queda esto disponible para pagarme, le presto o no le presto. Y lo mismo pasa con las empresas. Si van con un banco, pues el banco va a querer saber cuáles son sus ingresos, va a querer saber cuánto queda mensualmente en el banco, si tiene algunos adeudos con otros bancos, si tiene algún crédito, todo eso, para que también pueda valorar si es conveniente prestarle o no el dinero, ya sea acreedores bancarios, los bancos, o cualquier otro tipo de acreedor diferente que me vaya a precisamente a prestar algún recurso, digámoslo así. ¿Okay? ¿Alguna duda con proveedores y acreedores? Todo claro, profe. Ok. Si soy la empresa, por ejemplo, Chedraui, ¿cuáles pueden ser mis proveedores? ¿Qué ejemplos de proveedores creen que tenga Chedraui? Food, Bimbo. Ok, Food, Bimbo, muy bien. Todos esos son proveedores para la empresa Chedraui. Ahora, ¿quiénes son sus acreedores? Vámonos con los más fáciles, los acreedores bancarios. Ese sería cualquier banco que le preste dinero, así de fácil. Puede haber otros acreedores, hay empresas especializadas que no son bancos, pero que también dan créditos. Esos serían los otros acreedores. O puede ser algún acreedor con el que tengan algún trato comercial. Se me ocurre que el dueño de Chedraui es amigo del dueño de Barcel, tal vez, y le da un préstamo, independientemente de que le quede a deber mercancías o lo que sea, puede ser que le preste dinero. ¿Ok? Si han visto Club de Cuervos, por ejemplo, la serie de Netflix, hay una parte donde a los cuervos les prestan dinero para poder, o muchas partes donde les prestan dinero para poder tener su empresa, esos vienen a ser acreedores para ellos. Son personas que les están prestando dinero, pues, para comprar jugadores en ese caso, en el caso de las empresas, para reinvertir, para hacer otra, poner otra sucursal, para hacer un CEDIS, para desarrollar una línea de producción de pan, por ejemplo, que lo tienen los Chedrauis. Entonces, esos serían los acreedores para estas empresas. Ahora, tenemos los clientes. ¿Por qué creen ustedes que un cliente se pueda interesar en la información financiera de una empresa? Seguimos con el ejemplo de Chedraui. Pongo este ejemplo porque eso de hablar de clientes y proveedores, cambiando la manera de el enfoque de quién estamos hablando, un proveedor es cliente y es proveedor. Si soy Chedraui, mi proveedor es Bimbo. Si soy Bimbo, mi cliente es Chedraui. Por eso es que gira dependiendo del lado en el que lo veamos. Entonces, por eso les digo, somos Chedraui. ¿Por qué creen que a los clientes de Chedraui les puede importar su información financiera? Por Por el tipo de ejemplo, productos que manejan, podría ser, y que en mí ya crearon una necesidad de tenerlo siempre, y quiero saber si ellos van a contar con esa cualidad de poder seguir comprando ese producto que yo necesito.
Ok, muy bien. Sí, 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 es un buen ejemplo. ¿Alguien más iba a participar también? Yo. Sí, Eh, claro. Puede ser, por ejemplo, que pongo un bar y entre las cosas que puse de botana están las alitas, ¿no? Y las alitas son mi producto estrella. Y resulta que el precio que yo tengo y las especias y todos los productos que yo utilizo, agarro y digo, bueno, Chedraui los tiene, me da buen precio y ahora sí que me hago cliente de ellos para eso. Entonces a mí me debe de interesar que me puedan surtir a largo plazo mi producto, porque si no me voy a ver afectada, voy a tener que andar corriendo para conseguir las alitas, por ejemplo. Exactamente. Los dos ejemplos están muy bien, tal cual. Necesitamos saber nosotros que el proveedor, ahora somos nosotros el cliente, ¿no? Que el proveedor que nosotros elegimos tenga precisamente una solvencia que nos pueda cubrir nuestras necesidades a largo plazo. Hoy en día que se está haciendo, por ejemplo, del Tren Maya, seguramente fue muy importante para ellos analizar la información del que les iba a vender los balastros, creo que se llaman estas como vigas que van poniendo donde se va a ir el tren. Muy importante que tuvieran cierta solvencia y que pudieran ver que les va a poder cumplir con la demanda que van a necesitar. O ahora que están haciendo los pasos a desniveles, ver que la empresa que contrataron para hacer la construcción les vaya a poder salir adelante. O cuando contratamos para crear, cuando se creó la plaza, por ejemplo, o así, ver que la constructora que contrataron tuviera tal vez la solvencia de poder llevar a cabo el proyecto. Por eso, para los clientes, también es importante saber que el proveedor que están eligiendo cuente con esa solvencia, con esa capacidad de poder seguir adelante con un proyecto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las instituciones gubernamentales. En este caso, lo podemos ver desde dos rubros. El primero, el gobierno también puede ser cliente de otras empresas, como en el ejemplo de las obras, ¿no? La construcción de puentes, de escuelas, de caminos, de cualquier obra de infraestructura que tiene gobierno, tiene que contratar con externos. Entonces, ellos pasan a ser el cliente de otra empresa y es importante para ellos saber su información financiera. Claro que ahí toma, aunque es una institución gubernamental, tiene más tintes de que es un cliente al final de cuentas. No lo está haciendo como gobierno, sino como un cliente que también quiere saber que el proyecto que está haciendo está bien respaldado. Ahora, viéndolo totalmente desde el punto como gobierno, es muy importante para el gobierno conocer la información financiera de las empresas porque por medio de ellas va a poder vigilar la correcta autodeterminación que ellos hacen de sus pagos. En México, los impuestos se considera que se pagan de manera autodeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Que uno mismo, mediante las reglas que existen en las leyes, paga el impuesto. Es decir, vienen unas leyes, yo hago el cálculo, hago todo mi procedimiento de acuerdo a las leyes y yo le entero a Hacienda el pago de mis impuestos. Es autodeterminado porque yo hago el cálculo. Yo podría modificar algo, podría hacer algo, me podría llevar obviamente una sanción, lo que sea, pero al final de cuentas está la parte de que yo soy quien lo determina y puede ser que tenga un error por alguna omisión con dolo o sin dolo, pero yo soy el que determina. Entonces, la autoridad en ciertas ocasiones requiere esa información para analizar si esa autodeterminación que hicieron fue correcta o no. Entonces, en esos casos puede servir. O también les sirve para fijar políticas tributarias, es decir, para ver a largo plazo de qué manera va a cambiar el esquema tributario, es decir, si va a haber nuevos impuestos, si van a cambiar las tasas, si va a haber más multas, recargos, toda esa parte. Entonces, de ese lado, el gobierno también está interesado en tener información financiera de otras empresas. Todos estos, si nos podemos dar cuenta, son usuarios externos. Ninguno forma parte de la organización. ¿Hay alguna duda hasta aquí con los usuarios externos?
Ok, vámonos ahora con los usuarios internos. ¿Cuáles son los usuarios internos? Son los que van a formar parte de la estructura de la organización. Y aquí tenemos dos grandes rubros. Tenemos el rubro de socios o accionistas. ¿Quiénes son los socios o accionistas de una empresa? ¿Quién me puede comentar? Son quienes conforman la institución, el ente de personas, del grupo de personas que tienen lo que es una inversión en dicha empresa. Ok, perfecto, exactamente. Son los que invirtieron para crear una empresa. ¿Sí, Berenice, ibas a comentar algo? Acá el ingeniero iba a comentar algo, permítanme. Sí, buenas noches a todos. Por ahí nada más para comentar, bueno, la parte de los accionistas son precisamente los dueños, ¿no? Los que ponen el capital y conforman en un acta constitutiva generalmente esa empresa, ¿no? Son que ponen parte o tienen invertido su dinero ahí en la empresa. Exactamente, muy bien, perfecto. Tal cual, los accionistas o los socios, ¿qué cambia de accionista a socio? Cambia el tipo de sociedad de la que hablamos. Al final de cuentas, es el mismo, solo cambia dependiendo del tipo de sociedad, si se les va a conocer como socios o accionistas. Pero para no complicarnos, son los dueños, como decía, son aquellos que pusieron parte de su capital, parte de su dinero para crear una empresa, son los inversores. ¿Y por qué es importante para un inversionista conocer la información financiera de una empresa? Bueno, para empezar, las empresas grandes generalmente tienen inversionistas que no forman parte del día a día de la empresa, digámoslo así. A lo mejor si hablamos de empresas familiares, de empresas microempresas o pequeñas empresas, en la mayoría los socios, los dueños, forman parte de la propia administración de la empresa, es decir, a lo mejor son el gerente, son el administrador, tienen algún puesto dentro de la empresa y pueden vigilar de una manera más inmediata, digámoslo así, el día a día de lo que sucede en la empresa. Pero ¿qué pasa con empresas más grandes donde los socios no están directamente inmiscuidos en lo que pasa financieramente en la empresa? Imaginémonos a Carlos Slim, que tiene tantas empresas. Él no podría estar en todas sus empresas viendo qué es lo que sucede día con día, cuánto vendimos hoy, cuánto quedó, cuánto hizo falta, hay que comprar más, todo eso. Él no podría hacerlo, sería imposible. Para empezar, tiene demasiadas sucursales de cada negocio y aparte no tiene un solo negocio, tiene varios. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Los socios generalmente hacen reuniones, hacen asambleas en las cuales ellos se enteran de la información financiera de la empresa. Se supone que deben de ser de manera mensual, a veces por practicidad los periodos son mayores, pero estas reuniones les sirven para poder tomar decisiones, para poder analizar la información financiera, cómo se está presentando y en base a eso obviamente tomar decisiones. ¿Ibas a comentar algo? ¿Iban a comentar algo por ahí? No, ok. Entonces les decía, los socios nos van a servir, perdón, los socios les va a servir la información porque al final de cuentas es su dinero el que está invertido. Yo creo que si ustedes tuvieran dinero y lo invirtieran para algún negocio, estarían muy preocupados de qué pasaría con ese dinero que ustedes están poniendo a disposición de otras personas para que lo trabajen. Lo mismo pasa acá. Son personas que están dando su dinero, sus recursos, para que los trabajadores, al final de cuentas, sean quienes estén operando. ¿Ok? Entonces, para ellos es muy importante. Ahora, los empleados. ¿Por qué es importante la información financiera para los empleados? ¿Por qué creen ustedes que sea importante? Para el pago de la nómina. Ok, también es importante para ellos saber esta información por el pago de la nómina. Ahora, es muy cierto también. Sí, Rudy, ¿ibas a comentar algo? Berenice, para cobrarles el reparto de utilidades, por ejemplo.
Exactamente. Muy bien. Generalmente es al punto al que iba. Las empresas son muy celosas de la información financiera. Probablemente los gerentes, los directivos, sí sepan esta información financiera porque son los que operan la empresa. Pero los empleados, digámoslo así, operativos, los que no tienen un trato directo con la gestión de la empresa, tal vez no conozcan esta información financiera. Y seguramente si van y la piden, difícilmente se las van a dar. Pero existe la obligación de dárselas, como decía Berenice. Cuando viene la parte de la famosa PTU, que hasta en la radio lo anuncian, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, que se da principalmente en mayo y junio, dependiendo si el patrón es persona moral o física, porque se tienen 60 días para pagar la PTU posteriores a la presentación de la declaración anual. Esto lo marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en ese momento existe una obligación. De hecho, si nos apegamos al pie de la letra, al procedimiento, la empresa debe de publicar o de poner en un lugar visible dentro de la empresa la información financiera de la empresa como tal. ¿Para qué? Para que los trabajadores conozcan cuáles fueron las utilidades de la empresa y en base a eso sepan cuánto es, digámoslo así, el reparto al que pueden acceder. Obviamente no toda la utilidad que se refleje es lo que le va a tocar a los trabajadores. Existe un procedimiento para esto. Nada más para mencionarlo de manera breve ya que estamos en el tema. La PTU representa el 10% de las utilidades. Si la empresa tuvo 1 millón de utilidad, el 10% serían 100,000 pesos y eso sería lo que se repartiría en los trabajadores. ¿Cómo se repartiría? Se divide en dos. Una parte se reparte de acuerdo a los días trabajados, es decir, se suma los días que trabajaron todos los trabajadores y por medio de una regla de 3, digámoslo así, es lo que le corresponde a cada uno de acuerdo al número de días que trabajó del día total de días trabajados de todos los trabajadores. Y la otra parte es parecido, pero este es sobre los salarios devengados, es decir, sobre el salario que se cobró. Se suma de igual manera el salario que se cobró de todos los trabajadores durante todo el año y la parte que me corresponde a mí de ese sueldo total es la proporción en la que a mí me va a tocar. Sumo las dos partes, tanto de la de días trabajados como la de salarios devengados, y esa es la PTU que me toca, menos las retenciones en dado caso de que superen la exención que viene en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, así en términos muy generales, así se calcula la PTU, la PTU de los trabajadores. ¿Okay? Y como les decía, se tiene 60 días después del anual. Las personas morales presentan su anual a más tardar el 31 de marzo, por lo cual los 60 días nos llevaría al 31 de mayo. Las personas físicas tienen todo el mes de abril para presentar la anual, por lo que los 60 días nos llevaría al 30 de junio. Por eso puede ser mayo o junio, y si se recuerdan, si hacen memoria, en la radio fueron más o menos las fechas en las que oíamos en la radio lo de la PTU. Esto lo vigila la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, principalmente lo del reparto de utilidades, y es una obligación de los patrones el hacer estos repartos y el presentarle a ellos la información financiera de la empresa. Entonces, por eso para ellos es muy importante también saber. La otra, como decía la compañera, para saber la estabilidad financiera de la empresa en la que estoy. Ver, como decíamos con los clientes, ¿no? Cuando éramos clientes decíamos, quiero ver a largo plazo si este proveedor me va a poder surtir el producto para que yo pueda seguir adelante con mi negocio. Bueno, pues creo que también cuando llegamos a una empresa nos interesa saber, ¿hay posibilidades de que yo siga aquí a largo plazo? ¿O la empresa está destinada a la quiebra y en 3 meses, en un año voy a tener que volver a buscar trabajo? ¿O la empresa es una empresa que va hacia adelante, que va a crecer tal vez? Entonces, todo eso me lo puede indicar la información financiera. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta este punto?
No, profe. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, estos son los principales, digámoslo así, en los que yo consideré para esta parte, pero existen otros usuarios que también estarían interesados, digámoslo así, en conocer la información financiera de una empresa. ¿Se les ocurre a ustedes alguno que a lo mejor cuando leyeron dijeron, ¿y por qué el profe no puso este? ¿Hay alguno ahí que ustedes digan, este hizo falta, que también le pueda interesar la información financiera? Los outsourcing. Ok, los outsourcing, pues sí, también podrían estar interesados en la información financiera porque van a tener contacto con las operaciones de la empresa y también es importante, digámoslo así, saber con quién pues van a hacer negocios, digámoslo así, conocer la estabilidad financiera de esas empresas. Muy bien. ¿Cuál otro? ¿Se les ocurre algún otro? Hacienda. Ok, Hacienda, muy bien, pero Hacienda formaba parte de la parte de instituciones gubernamentales, que forman parte de ellas, pero muy bien, Hacienda también necesitaría conocer esa información. ¿Quién más se les ocurre? Martín, tú juegas en los cafetaleros, ¿verdad? Sí, profe. A ver, cada que ustedes, ¿te toca viajar con el equipo? A ver, cada que ustedes les toca viajar, veo que suben en el Facebook que ya llevan sus cajas de algo ahí. ¿Qué es esas pizzas? ¿Quién se las da? ¿Qué es para ustedes, para los cafetaleros, el que les entregue esas pizzas? Que les toman foto cada que salen de viaje. Son, bueno, es el patrocinador del equipo, o sea, Pizza Domino's es el patrocinador del equipo de cafetaleros. O sea, ya Excelente. ellos se encargan de mandarnos las pizzas cada vez que viajamos fuera. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Entonces, decíamos, Domino's es un proveedor de cafetaleros. ¿Creen ustedes que a un patrocinador le puede importar la información financiera de la empresa? Sí. ¿En qué les afectaría o beneficiaría conocer esa información? Y por el tipo de alianzas que generan, ¿qué beneficio le va a traer el poder hacer esta alianza? Exactamente. Al final de cuentas, el patrocinador le está dando dinero a otra empresa. No es un préstamo como tal, porque no me va a devolver ese dinero, pero yo voy a sacar un beneficio, la posición de mi marca, todo eso. Entonces, yo quiero saber, muy parecido a cuando lo veíamos como clientes, quiero saber si ese proyecto va para largo, si es un proyecto formal o si simplemente está destinado a fracasar, si el dinero que yo le estoy dando es para que pague deudas o para que crezca, por ejemplo. Entonces, todo eso es importante para los patrocinadores también, que es uno de los que no pusimos, pero también puede tener esta importancia. Si ya vieron, volvemos a Club de Cuervos, que la estoy viendo creo como por tercera vez, pero cada que salió un patrocinador en Club de Cuervos, les pedía que llenaran el estadio, que hicieran esto, que hicieran aquellos. ¿Por qué? Porque querían ver qué tan fuerte era la marca en la cual ellos iban a poner también pues los logos de su empresa, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante. ¿Hay algún otro que nos haga falta que consideren ustedes? Pues los bancos. Ok, los bancos, muy bien. Los bancos como tal lo podemos englobar en el término de los acreedores que decíamos. Cuando le vamos a pedir dinero a un banco, se convierte en un acreedor para mí porque me va a prestar un dinero. Pero exactamente muy bien, los bancos. ¿Algún otro que nos haga falta?
¿Podría ser a los que les hacen donativos? Ok, a los que les hacen donativos también, generalmente no es tanta la información, depende un poco de la formalidad y todo eso, pero también existen casos en los que pueden ellos requerir información financiera, sobre todo dependiendo del valor de la donación, ¿no? Si yo dono 1,000 pesos, pues me lo aceptan y me dan las gracias, pero si yo llego y les dono 1,000,000 de pesos, pues seguramente van a querer saber de dónde salió el dinero, si no es lavado de dinero, si no viene de narcotráfico, si no viene de recursos ilícitos, ¿por qué ese dinero? Entonces, probablemente quieran saber la información financiera de la empresa. Muy bien. Bueno, a mí se me ocurre otro que no han mencionado, ni hemos mencionado. Pueden ser también los inversionistas. Ya hablábamos de los socios y accionistas, pero cuando una empresa cotiza en bolsa o cuando está necesitando una inyección de capital, normalmente ponen a la venta acciones, que para las empresas no representan una pérdida del control que tiene la empresa. Son empresas que probablemente valen $1,000,000, digámoslo así, y están poniendo a la venta acciones por $100,000. No representa ni el 1% de su capital, pero a ellos les sirve como una inversión de capital y no están perdiendo ese dominio, digamos, lo que tienen. Normalmente hasta eso son acciones preferentes, las cuales no tienen derecho a voto, pero sí tienen derecho al reparto de utilidades y todo eso. Bueno, no de utilidades, de dividendos. Entonces, también, si yo voy a invertir en una empresa, si voy a comprar acciones, yo quiero saber cómo está la empresa. No vaya a ser que yo invierta en una empresa fantasma, en una empresa que no exista, en una empresa que está destinada a fracasar, todo eso. También por eso sería importante para mí conocer la información financiera de esta empresa. De hecho, ahorita que comenté el término de empresa fantasma, hasta van a decir que veo novela, pero en la de Betty en New York hay una parte donde ellos compran unas telas, se supone, mandan el dinero para la compra y cuando esperan su producto se dan cuenta que le compraron una empresa fantasma. Entonces, por eso también nosotros como clientes es importante conocer la información financiera de la empresa para saber si va a tener la solvencia de responderme por las compras que estoy haciendo. O en este caso, para ver si la empresa efectivamente existe o no existe. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario del tema que vimos el día de hoy? ¿Sí, Nelly? Por ejemplo, yo estuve muy cerca de algo similar a lo que usted dice de Betty en Nueva York, creo que es, la verdad no sé yo de series, pero tengo un familiar que tiene una empresa de las piezas hidráulicas para los carros automáticos. Ajá. Y él está buscando abrir más su franquicia, ¿no? Y había conseguido comunicarse con una empresa de piezas, de autopartes, pero resultó que la empresa sí existe, pero es una empresa americana y con la que él se puso en contacto y ya había hecho inclusive su listado de lo que iba a comprar. Al momento del que iba a hacer el pago, resultaba que en la empresa no tenía un banco como tal, o sea, no había aquí en México. Ajá, sino claro. que solo no hay franquicia mexicana acá y la cuenta era una cuenta personal. Entonces él decidió ir a buscar la dirección, viajó para ver si era o no era, porque pues a veces es como que si lo hace una persona como él, que va aumentando poco a poco. Entonces fue y no existía la fábrica. Entonces yo creo que también es como como usted dice, la empresa fantasma, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Haz de cuenta que lo que ahorraste pasa en Betty en New York, nada más que ellos antes de viajar, ellos depositan y luego se dan cuenta de que la empresa no existía y cuando llegan a viajar a verlos, pues no existían.
Pero sí, por eso es importante. Obviamente, a lo mejor si iban a comprar 1,000 pesos para hacer la prueba, pues sí duele perder 1,000 pesos, pero si son empresas muy grandes, tampoco es tanto. Pero si ya van a hacer una inversión más fuerte, seguramente van a querer saber si la empresa existe y en qué condiciones se encuentra. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda o comentario de la clase del día de hoy? Ok, bueno, entonces, si no hay dudas o comentarios, sería todo por el día de hoy. Ya en la tarde de hoy estuve calificando sus actividades. Me faltan un par de actividades de calificar de la segunda entrega. La primera ya las califiqué todas las que me enviaron. De la segunda entrega me faltan un par. Hoy mismo quedan. Y también entre hoy y mañana voy a estar habilitando ya el segundo tema para que puedan empezar a ver el contenido y las actividades que hay que hacer. Cualquier duda que tengan me pueden escribir con toda confianza. Sí, Berenice, dime. Contador, una molestia. Dígame. Por el tiempo, ya sabe cómo estamos. El detalle es que se nos pasó la fecha de la última actividad, la 1.3, y está cerrada. ¿Se puede hacer algo o ya estamos muertos? Ok, de la lección, ¿verdad? La que era para el viernes. Sí, para ayer. Para ayer, ok. Miren, no hay ningún problema. Si me comentan así, se las vuelvo a habilitar. Se las voy a dejar hasta el miércoles de la próxima semana, porque pues entiendo que estuvo el puente, ¿no? Y todos queríamos descansar un poco. Entonces, se las voy a prorrogar hasta el miércoles para quien no pudo contestarla pueda hacerlo en estos días y no les afecte en su calificación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, de nada. Ok, entonces, como les decía, el tema 2 se los habilito entre hoy y mañana para que igual ya se vayan programando con las entregas, con todo eso. Y si tienen alguna duda, con toda confianza me pueden escribir y yo les contesto. ¿Ok? Entonces, que tengan un muy bonito sábado. Los que vayan a ver la pelea del Canelo, que se la pasen bien y que esté muy buena. Bueno, que descansen, ¿no? ¿Verdad? Porque tienen otra clase. Cuídense y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.